Muy buenas tardes, señores auditores. Hoy día comenzamos nuestro programa Vamos, somos chilenos de la Radio Portales de Valparaíso y estamos a martes 19 de noviembre y hace ya harto tiempo que no teníamos a Samira Chaguán como panelista. ¿Cómo estás, Samira? Muy bien, Michi. Oye, no tanto tiempo. ¿O sí? Ahora me hiciste dudar. Según yo hemos estado Como la dos semana pasada. semanas, 3 semanas ya. No, la semana pasada yo creo que tú ya me olvidaste, Michelle. Ya me di cuenta que para ti es mejor otros panelistas que tenerme a mí. Esto ya lo dejaste más que claro. Yo estoy No. muy segura que no grabamos la semana pasada. No, la semana pasada estuvimos con Valentina y Rubén. Ya, entonces 2 semanas. Ya ganaste. La primera apuesta del día la gana Michelle. Pero muy feliz de estar acá. Obviamente que para nosotros también como fundación es muy importante estar en un programa que haces tú, Michelle, muy entretenido, donde hablamos de distintos temas y creo que es clave mantenernos no solamente informados, sino que también poder hablar de la contingencia. Y también nos encontramos acá con Rubén Álvarez, periodista y pasante de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Rubén? Hola Michi, hola Samira, feliz de estar nuevamente en este programa que sé que será intenso, donde abordaremos varios temas de la contingencia nacional y regional. Oye, sí, se vienen varios temas, pero quiero partir soft. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Yo les quiero contar un poco mi fin de semana porque tuve una corrida. De hecho, hoy día tuvimos, bueno, estamos por dos cosas por Zoom. Porque Samira está un poco atrapada por el tema del paro de buses y también yo el fin de semana estuve en una corrida y corrí 10 kilómetros, que al final no fueron 10 kilómetros, fueron 11,5, o sea, 11 y medio, y quedé un poco dañada, pero bien, o sea, hoy día ya me siento mucho mejor. Ayer tuve que estar un poco en reposo porque tengo una fisura de hace hartos años, pero ya ayer estaba un poco cojeando. Entonces preferí hoy día igual no ir a la radio y mantenernos por Zoom para cuidarnos, obviamente. Pero nada, hoy la corrida estuvo súper buena. De hecho, contarles, igual lo mencioné un poco la semana pasada, esta corrida fue en Viña del Mar, estuvo muy buena, muy bonita. El día estuvo demasiado lindo, de hecho había un sol tremendo, menos mal que me puse mucho bloqueador, así que no tuve ningún problema. Pero sí, lo más importante de esta corrida era de que era una corrida con un enfoque social, específicamente con la reforestación de Viña del Mar con el tema del incendio. Y en el fondo también hacer un recordatorio que ahora ya que se vienen los calores, que ojo a todos los vecinos de toda la región con el tema de la basura, de no dejar basura, no tirar basura a cualquier lado, porque esas cosas también son un foco muy importante para incendios. Y eso más que nada contarles de mi fin de semana. Aprovechando el tema basura, quería que la Samira también nos contara un poco por qué faltó la semana pasada, porque estaba muy ocupada en Valparaíso sin basura. Así que cuéntanos, Samira, y obvio que también Rubén nos puede contar un poco después la experiencia que él tuvo. Sí, obvio, Michelle. Mira, nosotros estamos muy contentos porque teníamos el desafío de movilizar más jóvenes que el año pasado. Para todos nuestros auditores, el Valparaíso sin basura surge por la preocupación que tienen los jóvenes porteños por la suciedad que hay en las calles y por la basura propiamente tal. Y estamos muy contentos porque el éxito del Valparaíso sin basura se da principalmente por la colaboración de distintos actores para que esto sea posible. Dicho esto, el año pasado 500 jóvenes salieron a limpiar la ciudad, donde se recogió 1,5 toneladas. Este año se movilizaron 750 jóvenes, que para nosotros es una cifra extremadamente buena. Una de las metas, nosotros siempre hablábamos de ojalá mover 1.000, sabíamos que era muy difícil, muy complejo en todo sentido, y uno de esos principalmente en que a fin de año es mucho más complejo también poder sacar a los estudiantes de su sala, pero ya movilizar 750 nos permite decir que es la limpieza más grande que ciudadana que se ha hecho en la historia de Valparaíso, pero no solamente eso, estamos buscando datos y creemos que puede ser a nivel regional y a nivel también nacional. Entonces, acá hay dos cosas que son muy importantes. Uno, Michelle, que el Valparaíso sin basura surge por esta preocupación, pero dos también, y una muy mala noticia, es que subió un poquito la cifra de la basura recogida. El año pasado fue 1,5 toneladas, este año fue 1,6 toneladas, Ah, pero me buenísimo. atrevo a decir que
Podíamos haber llegado a las 2 toneladas, sin embargo, y está Rubén de testigo y está tú, Michelle, el calor nos jugó una mala pasada. Hoy Hizo sí, mucho estaba calor horrible ese el día, calor esta vez. Oh, justamente a diferencia del año pasado, entonces creemos que eso también, no sé si la palabra es desmotivó, pero sí los jóvenes y todos nos va a ser más cansamos mucho más. pesado. Sí, era un día muy, como tú dices, era un día muy pesado, entonces yo creo que podíamos haber recogido 2 toneladas, pero lamentablemente no se pudo hacer por el calor, a pesar de tener tos hidratación, no era suficiente. Recordar, y de hecho tú lo hiciste mención anteriormente, ese mismo día, martes, empezaron distintos focos de incendio, uno también en Valparaíso, entonces todo eso no ayudaba. Entonces, pero acá para todos los auditores de Radio Portales, Portales que fueron 750 jóvenes que salieron a limpiar la ciudad durante 3 horas y se recogió 1 tonelada 6. Dicho esto, participaron diversas universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Viña del Mar y la Universidad de Valparaíso, diversas empresas como Embonor, Superior, que donó las bolsas, estuvo también Carosi con su marca Vivo, estuvo también Ultraport, estuvo Top Tour, estuvo De María, entonces diversas empresas también que se movilizan por un mismo propósito, que es poder recuperar y levantar la ciudad. Y con esto cierro y haciendo mención a lo que tú señalabas, Michelle, de lo que hiciste el fin de semana. Yo post Valparaíso sin basura nunca había ido, fui a Lima, y para mí fue impactante ver la limpieza que hay en la ciudad, la limpieza que hay en los distintos sectores y principalmente también en lo que podríamos decir como su casco histórico. Es impresionante ver que no hay graffiti, no hay rayados, que no hay vendedores ambulantes, y de verdad creo que ese es el desafío que tenemos que tener para Valparaíso y también para Viña. Nuestra ciudad en Valparaíso es patrimonio de la humanidad y el deterioro de la ciudad es inminente, es muy fuerte, nos preocupa, nos duele, pero ver a Lima, a nuestros hermanos vecinos, que cómo cuidan su ciudad, cómo cuidan su patrimonio, su monumento histórico, sus espacios públicos, de verdad que es un ejemplo a Mm. seguir y una inspiración. Oye, sí. Y Rubén, ¿tú cómo viviste Valparaíso sin basura? Creo que es una experiencia súper enriquecedora porque representa varias cosas. Primero que todo, una fundación, que en este caso es la Fundación Pacto Social, felicitar a Samira, que ve una problemática y que decide dar una solución. También el compromiso de cientos de jóvenes, sobre todo adolescentes, secundarios y también universitarios, con Oye, Valparaíso, con... adicionando eso, habían unas niñas de quinto básico. ¡Wow! O sea, es muy universal el compromiso y también la importancia del aporte de los distintos actores. Creo que se conjugan estos tres elementos súper importantes que en el fondo demuestran que sí es posible hacer un cambio, que sí es posible, eh, en el fondo, educar, y por lo tanto mis felicitaciones absolutamente para Samira y para la Fundación Pacto Social. Oye, Michelle, y ahí, solo para complementar, primero, esto también no sería, cuando yo que fui vocal de mesa, me llegó un correo que decía la importancia para los vocales de asistir, decían, sin vocales no hay elecciones, y yo creo que también sin monitores no hay Valparaíso sin basura, y ahí el rol que cumplieron ustedes, que nos ayudaron, Rubén, Ay, Samir, Tito, eh, a, no, no, dale. pensé que se me estaba cortando, que cumplieron distintos monitores, yo creo que es muy importante. Y en relación a lo que tú dices de las niñas de 5 años, yo creo que ahí hay algo que es mucho más De quinto importante que básico, solo de hacer quinto una básico. limpieza. O sea, perdón, dije 5 años, me equivoqué, de quinto básico, imagínate 5 años, imagínate qué locura. De quinto básico, estas niñas, eh, es ahí al final donde nosotros tenemos que generar ese cambio cultural, en definitiva. Entonces, muchas veces se habla de que, bueno, que sacan con ir a limpiar. Hay un par de críticas que uno ve porque la ciudad iba a estar sucia al rato. Esto es generalmente lo que también se busca es generar ese cambio cultural, generar conciencia del cuidado de los espacios públicos en los jóvenes y que el resto de las personas que habitan la ciudad también puedan ver la importancia
de cuidar su entorno. Entonces, eso es un hito. Y lo otro, Michelle, de lo que busca el Valparaíso sin basura, es que para poder tener comunas sustentables, comunas que crezcan, comunas que inspiren también, es importante que la autoridad comunal llame, convoque y no por el contrario, no que divida. Y acá para que las ciudades puedan tener proyecciones, se necesita, y valga la redundancia, un proyecto común, donde las autoridades comunales convoquen a los empresarios, a las universidades, a los colegios, a los centros de estudio, por ejemplo, la Fundación para el Progreso, no sé, Fundación Piensa, que llamen a los distintos centros de estudios que existen en la comuna, en la región, que participen en las organizaciones de la sociedad civil y que, digamos, que nos pongamos de acuerdo, pero de acuerdo con buenos acuerdos que nos hagan bien y que no solamente eso, que digamos, esto es lo que nosotros queremos para la ciudad. Una ciudad que sea sostenible con el turismo, con las personas que la habitan y la visitan, que pueda de cierta manera mejorar la calidad de vida, pero en serio, y que esté el bien común y poner a las personas en el centro antes que su ideología. Yo creo que eso es lo Totalmente. importante y un poco lo que el Paraíso sin basura busca, y con esto cierro, es que todos, cuando nos unimos por un mismo propósito, podemos lograr generar cambio. Totalmente. De hecho, en ese sentido, como mi visión de lo que viví, y ya es segunda oportunidad que participo en este evento, bueno, además de que fue mi cumpleaños y me cantaron esos 750 niños, que fue un poco vergonzoso, nunca me había cantado tanta gente, pero en el fondo lo más importante y lo que también la gente comentaba y nosotros fuimos a hablar con los locatarios y todo, era entregar ese mensaje de que entendemos que hay una municipalidad, que hay personas que trabajan en la limpieza y que obviamente quizás se va a volver a ensuciar o hay otras personas que se hacen cargo de esto. Pero lo más importante acá es hacer un cambio cultural, es hacer un cambio generacional de los adultos cuando ven a jóvenes secundarios desde quinto básico a cuarto medio, algunos universitarios o gente joven como nosotros, no tan jóvenes también. Haciendo esto porque sí, en un día caluroso, porque de verdad ese día fue tremendamente caluroso, yo creo que el más caluroso de noviembre por ahora. Entonces, hay un sacrificio de por medio, que estamos haciendo algo porque de verdad creemos que Valparaíso lo necesita y que corresponde para todos, para un bien común. Entonces, al final, eso era entregar, ese cambio de que las generaciones quieren un Valparaíso sin basura, un Valparaíso limpio, una nueva cultura que ya no es con basura, con heces en las esquinas y ese tipo de cosas al final. Yo creo que ese es el mensaje más fuerte y cuando lo ven adultos, que niños menores de edad lo están haciendo, es más, yo creo que el choque es más duro y a la vez como generas el cambio a ellos mismos, a los secundarios, como, pucha, ¿por qué voy a tirar después cuando, no sé, en 5 años más? ¿Por qué voy a tirar esta botella al suelo? Si hace 5 años atrás yo era esa persona que estaba limpiando. Como que al final generáis este cambio en personas, generas este pequeño granito de arena que yo creo que espero que sea a largo plazo, porque creo que es algo que hay que seguir trabajando y espero que el próximo año se hagan más y tengo toda la fe de que algún día van a llegar a 2000 personas, que 1000 personas, 2000, pero eso es un cambio a largo plazo, lamentablemente, porque ya hay algo cultural tan fuerte acá en la comuna pero que la gente, claramente si el año pasado fueron 500 y este año 750 se nota que hay gente que está pidiendo a gritos que quiere ese cambio. Y eso es lo más importante. ¿O no, Sammy? Sí, pensé que iba a hablar nuestro gran Rubén, que vivió la experiencia y yo lo vi súper motivado, así que yo creo que para allá hay que apuntar. Y algo que a mí también me deja tranquila, Michelle, y acá yo creo que todos estamos muy de acuerdo, los profesores cumplen un rol muy importante. Y a fin de año, al igual que todos nosotros, están muy Totalmente. cansados y ver que la motivación que también tienen los profesores, uno,
de comprometerse en poder sacar a los estudiantes ese día, a salidas pedagógicas que tienen que hacer todo, muchos trámites. Dos, coordinar todo eso, coordinar tanto con nosotros como con la fundación, coordinar con los apoderados, coordinar con el establecimiento, coordinar con los estudiantes. Y tres, Michelle, estaban al igual que todos nosotros, muertos de calor también. También terminaron muy cansados, también terminaron insolados, pero dieron todo, hicieron todo lo posible para que esta cuestión resultara. Nosotros mandamos a hacer encuestas de satisfacción a los colegios y nos han estado dando la respuesta. Y algo que ha sido lo que más nos ha gustado es que cuando les preguntan si le recomendaríamos a alguien este evento para que participe, si se lo recomendarían, el 100% de las respuestas son un sí. Esa es la respuesta de los profesores. Entonces, eso a nosotros también nos llena de entusiasmo, pero también aprovecho de usar los micrófonos de Radio Portales para poder agradecerle a todos los profesores. Uno, que se comprometieron. Dos, que cumplieron ese compromiso. Hoy pasa mucho que las relaciones también son muy a la ligera en todo sentido. Sí, Hoy estamos viendo lamentablemente una sociedad del metro cuadrado y tú, Michelle, y yo hacemos una pega que también depende mucho de otros, de que los profesores, los colegios se motiven en asistir. Y muchas veces, y creo que estos son mensajes que a veces uno no transmite, porque nos transformamos muchas veces también o estamos en piloto automático de que las actividades resulten, pero también muchas veces nos pasa que días antes te avisan que no van a asistir cuando ya te habían confirmado. Y eso obviamente que hay todo un trabajo detrás. Hay todo un trabajo, hay cariño, hay logística, hay coordinaciones, confirmo hay... completamente esa situación. eh, ¿Viste? Entonces hay cosas también que uno hace, o por ejemplo, cuando desde el presupuesto, desde que los niños tengan ese día la alimentación, la hidratación, lo mismo en tu caso, y cuando a veces como que se bajan de un día para otro, uno queda muy sorprendido y nos duele. Entonces, acá el mensaje es agradecerle a todos esos profesores que se comprometieron y cumplieron, que entendieron el esfuerzo que nosotros hacíamos para este evento como Fundación Pacto Social, con nuestros amigos de Kiklos, eh, y le pusieron todo el entusiasmo como si el proyecto también fuera de ellos. Y yo creo que uno de los mensajes que tenemos que transmitir es que cuando nos comprometemos en cosas tenemos que cumplir, porque hay Sí, esfuerzo, porque hay cariño y porque hoy no tenemos que permitir que las relaciones en general sean tan a la ligera y también tenemos que entender que para poder tener una sociedad mucho más empática, que es algo que todos hablamos como hoy no sé qué nos pasa, estamos todos en nuestros mundos, no sé qué, para poder tener una sociedad mucho más empática, parte de cosas tan básicas como cumplir con los compromisos que se toman. totalmente. Totalmente de acuerdo contigo, Samira. Creo que es algo que ya se ha perdido un poco en los jóvenes, y no solamente en los jóvenes, sino que en todos. Ese compromiso, eso como tan, llevar todo tan a la ligera y no se dan cuenta de repente que las cosas en verdad llevan un esfuerzo tremendo. Pero bueno, quizás siguiendo en el tema y como reflexionando un poco, porque ayer pasó algo muy lamentable en un colegio en la región, en un colegio de hecho de Quilpué, donde chicos de cuarto medio se quedaron sin licenciatura por provocar graves hechos de vandalismo. Fue terrible, yo vi los videos y de hecho, cuando yo fui cuartina hice lo mismo que ellos, que es el típico la fuga autorizada, que uno como que se pone de acuerdo como cuartino y dice, ya, este día nos vamos a fugar y piden permiso y hacen show, tiran bombitas de agua, ya que estamos un poco más en el verano, y cualquier cosa. Algunos, por ejemplo, en el caso de mi generación, en mi colegio, tiraron gallinas, una tontera, por ejemplo. Pero acá lamentablemente no fue el caso de eso, sino que fue vandalismo como tal. Rompieron el colegio, rayaron el colegio, de todo, de todo. Entonces acá, obviamente, estos niños fueron claramente, em, se quedaron sin licenciatura, quizás qué cosas más, y lo encuentro terrible porque esto ya no es primera vez, hace poco pasó en Santiago, ahora está acá, menos mal que no hubo fuego de por medio, pero a mí me parece algo tremendo, preocupante, justo ahora que estamos hablando de esto del metro cuadrado, de preocuparnos, de ser empáticos, ¿cómo van a ser
niños de cuarto medio que se supone que están despidiéndose de su colegio vayan a rayar las paredes de su colegio, destruyan el mobiliario y además haya uso de armas blancas? O sea, yo no entiendo, no entiendo qué está pasando. Ahí, o sea, Samira, tú que trabajas con chicos de secundario, ¿qué, qué crees que está pasando? Michelle, bueno, yo no quiero tomarme todo el rato el micrófono, creo que Rubén tiene también mucho que aportar, pero solo ¿Sí? decirte que me dio mucha risa cuando dijiste, no, yo hice lo mismo y yo dije que teníamos una Michelle vandálica en un minuto, pero ya entendí que fue solamente No, la fuga autorizada. O la Rubén, fuga ¿tú tuviste autorizada. fuga autorizada o no? Debe estar grabada mi cara de asombro, pero más allá de eso, Michelle, primero solidarizar con el director o directora del establecimiento, con los profesores, con los padres y apoderados y también con los alumnos. Yo Con los desconozco compañeros. y desconozco y no sé ahí si están con clases normales, no sé en qué quedó, pero más allá de eso yo creo que hay una crisis educacional, Michelle, que se está viviendo hace mucho en Chile, de distintas aristas, y una de esas es la violencia escolar. Esto claramente es algo violento, es algo vandálico y es algo que se da en un espacio que debiese ser un espacio seguro. Siempre se ha hablado de los espacios seguros en los establecimientos educacionales. Y hoy nos estamos dando cuenta que los espacios seguros, por distintos motivos, que los podemos hablar tal vez con más calma en el segundo bloque, están pasando a ser espacios inseguros. Y esto es claramente uno de esos. Hay algo, ojo, que no es justificable, pero sí también va muy de la mano, que para la pandemia todos sabemos lo que ocurrió de que los estudiantes quedaron sin clase. Ya, eso por un lado. Dos, que nos ha costado mucho recuperar las cifras de asistencia regular y permanente de los estudiantes. Tenemos todavía cifras que son muy alarmantes de ausentismo crónico. Y todo esto del ausentismo crónico, y vuelvo a repetir, lo vamos a hablar más adelante, conlleva, conlleva problemas graves en los jóvenes. Uno de esos es que, por ejemplo, perdemos una etapa muy importante de sociabilización. Y podemos entender que lo que también está ocurriendo, y lo que tú dices también de esto del metro cuadrado, también puede ser producto de esto, de muchos años, 2 años sin clases, nos ha costado mucho retomar esas cifras tan positivas que tenía Chile de asistencia regular a los estudiantes, y tres, las graves consecuencias que llevó eso. Lo que pasó hace 4 años atrás en materia educacional lo estamos viendo reflejado hoy. Podemos discutir de lo que pasó, tenemos que recordar que el oficialismo y ex oposición fueron muy críticos con el ministro Raúl Figueroa cuando decía hay que volver a clase. Y hoy tenemos temas que son muy importantes y muy graves, producto también de una irresponsabilidad y nuevamente una irresponsabilidad política de quienes hoy no gobiernan y que antes eran oposición. Pero sí que va quedando como 2 minutos, entonces quiero que igual Rubén hable y después vamos a seguir ahí mucho más inspirados. Bueno, a mi juicio, siguiendo con lo que decía Samira, creo que el tema de que no hayan tenido clases durante 2 años, bueno, me tocó parte de la universidad vivir una experiencia similar y eso, por supuesto, afectó la salud mental de los niños y jóvenes y eso ha desencadenado también una crisis moral porque se ha perdido el respeto de los hijos hacia los padres y también el Estado le ha quitado la plena potestad a los padres en muchas materias. Y eso, por supuesto, sumando estos factores, se traduce en una crisis educacional gravísima donde no solo eh, hay violencia hacia los docentes, hacia los profesores, sino que también se generan este tipo de situaciones como las que se vivió ayer en el colegio de Quilpué o como ha ocurrido también en el INBA y en otros institutos. Sea, a mí me parece insólito, me da mucha pena, yo creo que eso es impresionante cómo dos años pueden afectar tanto la mentalidad y igual, o sea, son niños que están en crecimiento y que obviamente 2 años son mucho más fuertes que para nosotros que la pandemia fue un abrir y cerrar de ojos, para ellos no. Eso es efectivo, lo estamos viendo ahora claramente porque el nivel de violencia yo creo que es algo que nunca habíamos visto y es preocupante. Como tú dices,
cuando estaba el presidente Sebastián Piñera y el ministro, les negaron que no podían volver a clases, que creían que era una irresponsabilidad. Bueno, ahora vemos los efectos de eso. Claramente no son efectos positivos, sino que son muy negativos de haber tenido tanto tiempo sin estar con sus compañeros, un desafecto a todo. Hasta los mismos cuartinos, o sea, claramente yo, como tú te reías y me decías que yo hice lo mismo, me refería a la fuga autorizada, pero una tontera, o sea, tirando bombitas de agua, pasándolo bien y siempre una cosa muy sana, con mucho cariño también al colegio. Esto claramente no es con cariño al colegio y da pena porque al final yo sé que todos los profesores siempre a los cuartinos le dan un año especial y siempre, y no solamente los profesores, sino que también las mismas generaciones más chicas les hacen cosas especiales y todo. Entonces, que termine así en los últimos días, ya en noviembre queda un gusto bien amargo para ese pobre establecimiento. O sea, bastante terrible. Oye, y nos vamos a una pausa musical, pero volvemos a nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. Y volvemos a nuestro programa Vamos, Somos Chilenos de la radio Portales 89.5 FM 840 AM. Aquí estamos con Samira Chaguán, Rubén Álvarez y que les habla Michelle Smith. Y bueno, estábamos comentando un poco lo que pasó en Quilpué, en un colegio de Quilpué, que lamentablemente los cuartinos terminaron sin licenciatura por la fuga autorizada que terminó con hechos vandálicos, donde se destruyó inmobiliario del colegio, los baños, hubo también rayado de paredes y hasta uso de armas blancas, que es algo realmente preocupante porque ya no es primera vez que estamos viendo estos actos de violencia acá en la región y además no solamente en esta región, sino que ya es algo nacional. Es algo que, bueno, como lo comentábamos en el primer bloque, creemos que es un producto de la pandemia, ya que estuvieron 2 años sin ir al colegio, donde se pierde un poco el cariño, el afecto, el tema como la preocupación también el bien común y ser un poco más empático y el cariño al mismo colegio también. Y el tema también lo que tocaste, Rubén, la salud mental. Quizá a nosotros no nos afectó tanto o quizá nos pudimos recuperar un poco más rápido, porque yo creo que a todos nos afectó la pandemia. Creo que es algo que nadie se libera, pero sí pudimos recuperar un poco más rápido. Creo que los efectos de los chicos, de los niños y jóvenes es un poco más lento y quizás ahora lo seguimos viendo. Siendo que ya ha pasado, ¿cuánto ha pasado de la pandemia? 2 años desde que volvimos así de una manera normal. Uf, y seguimos viendo vestigios, yo creo. Esto claramente porque nunca se había visto antes. Para mí muy preocupante, Rubén, y darte el pase porque no habías podido hablar tanto antes. Bueno, insistir en el tema de la salud mental porque Hmm, han sido tremendamente afectados porque la etapa en la que se dio para muchos era una etapa crucial. Si los seres humanos somos seres sociales, ¿cuánto más los niños y los jóvenes? En realidad, eh, se perdió, uno, la sociabilización. Segundo, el poder jugar en los recreos, el poder aprender en una sala de clases. Y acá, bueno, la responsabilidad es netamente de los políticos, porque cuando el gobierno a través del ministro Figueroa proponía volver a clases, decía que ya era tiempo de volver a clases, había una oposición feroz a esa decisión o a esa posibilidad. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Una crisis educacional como nunca antes. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los colegios emblemáticos, los liceos emblemáticos, han caído en el ranking. El Instituto Nacional, que era uno de los institutos más importantes de Chile, que formó presidentes, que tenía una historia muy potente, vemos que
pasó a estar entre los colegios peor evaluados. De hecho, también podemos ver los índices de las distintas pruebas, las pruebas PISA, eh, los resultados del CINCE y otros, donde todos demuestran o confirman, ratifican que la calidad de la educación se ha empeorado. Por supuesto, fue uno por la reforma educacional Bachelet 2, pero también por la consecuencia que generó el confinamiento y la imposibilidad de las clases presenciales. Oye, Rubén, tú tocaste un punto muy importante, la oposición feroz. Ese yo creo que es un punto tremendamente importante, porque acá hemos visto una oposición, o sea, en el gobierno de Sebastián Piñera se vio una oposición feroz, donde actualmente con el presidente Boric no se ha visto una oposición feroz. Yo creo que se ha visto una oposición bastante negociadora y apoyadora. En este caso, de hecho, yo quiero como casi que dar gracias a que, no sé si es gracias lo que quiero decir, pero lo único terrible que ha pasado en estos minutos ha sido el incendio, que es tremendamente terrible, pero con Sebastián Piñera pasaron cosas peores, como el estallido social, como terremotos. Son cosas que la gestión de Sebastián Piñera las pudo hacer bien, las pudo gestionar. Yo creo que seriamente el gobierno de Boric no hay posibilidades de que la gestione. No es capaz, no tiene un poder de gestión y siendo que la oposición no es una posición feroz, como dices tú. Acá hay una posición que en minuto uno del incendio entrega todo para la ayuda. A diferencia de la oposición cuando estaban en plena pandemia, de que necesitaban ver o ayuda, ponen trabas. A mí me parece impresionante. Y aquí volvemos al tema de Monsalve, que es algo que nunca ha pasado. O sea, el gobierno que decía ser feminista, el gobierno que decía que no iba a tener pitutos en la misma franja de la tele, no va a haber pitutos, no va a haber favoritismo, pero el mismo día que Monsalve le avisa al presidente, él tuvo 2 días de gracia para poder defenderse y ir a avisar a no sabemos quién. Y en cambio la víctima no tuvo nada, nada para defenderse. O sea, me parece insólito que estas cosas pasen y lo podemos ver reflejado en educación, lo podemos ver reflejado en el incendio, lo podemos ver reflejado ahora con el mismo caso Monsalve. Esto de verdad yo no entiendo, no entiendo lo que está pasando en este país donde hoy día ya, bueno, ya vamos en la segunda jornada del caso Monsalve, donde ya es acusado por violación y abuso sexual, donde hay nuevos antecedentes, donde sabemos que el presidente Boric ya sabía de esto y que no lo dijo, y que obviamente los antecedentes, hay unas contradicciones tremendas, y no solamente eso, lo más importante. Este es un gobierno feminista supuestamente y de no pitutos, que claramente acá no lo vemos. ¿Qué te parece, Samira? Bueno, Michelle, yo concuerdo en muchas cosas. Uno de esos es que este es un país que lamentablemente está en crisis. Nosotros no, si nosotros no estamos, como diría mi mamá, la película va atrás y pensamos desde el 18 de octubre del 2019 a hoy que estamos a 18, 19, no, ya no, 18, 19, no sé a cuánto estamos, pero del 2024 no estamos mejor que antes. Y eso yo creo que es muy importante. Uno, no estamos mejor en materia educacional, no estamos mejor en seguridad, no estamos mejor en índice económico, no estamos mejor en calidad de vida. Realmente Chile hoy no está bien. Y yo creo que eso es muy preocupante. Se me cayó justo el celular. En relación a lo que tú mencionas de una oposición que no ha sido tan dura, yo creo que esta ha sido una oposición, por el contrario, y incluyendo también a los partidos políticos, ha sido una oposición que ha tratado de conversar, que ha tratado de dialogar, que ha tratado, más allá de negociar, que ha tratado de pensar también lo que le haría bien a Chile. Y una de esas cosas es, por ejemplo, lo que tú mencionaste del incendio. Cuando ocurre el incendio, lo que hace el presidente, el expresidente Sebastián Piñera,
fue inmediatamente llamar a sus colaboradores y poner todo a disposición. En esa misma Bueno, línea, Michelle, yo creo que acá lo que tenemos que hacer hoy es pensar en lo que se quiere, no solamente cuando yo hablaba de un proyecto común para la ciudad del paraíso, acá también hay que pensar en un proyecto país. No estamos mejor y tenemos que tener la capacidad de conversar, de hacer buenos acuerdos en pos de quienes habitan nuestro territorio nacional. Y en esa misma línea, y para complementar con lo que tú hablabas recién, incluso del mismo, bueno, antes para poder cerrar lo educacional, Chile no está mejor con los SLEP, por ejemplo, los SLEP que tenemos en totalmente. Valparaíso. Menos mal que hay unos que se han logrado frenar. Es una pésima política pública que se empezó a implementar, es una pésima política pública de la expresidenta Michelle Bachelet, que siempre que se puede tratan de meterla en las encuestas como que si fuera una héroe nacional, y la verdad es que las políticas de la expresidenta Michelle Bachelet son pésimas, y hoy tenemos una pésima educación en nuestro país también, y escolar, producto de una pésima presidenta, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, acá yo creo, Michelle, uno, que la crisis educacional es grave, la violencia escolar. Ahí tenemos niños y niñas y adolescentes que cuando han rendido el CIMSE son pésimos los resultados. Tenemos niños y niñas que a su edad hoy no saben cosas tan mínimas como leer. Tenemos también problemas de infraestructura grave en los establecimientos educacionales. Por ejemplo, en Valparaíso, los docentes se han protestado, los estudiantes lo mismo, los padres apoderados lo mismo, porque, por ejemplo, para las lluvias, lamentablemente los colegios estaban con hongos, estaban hacinados haciendo las clases, porque tenemos una mala infraestructura. Si tú tienes una mala infraestructura, tampoco te dan ganas de ir a clase. Y todo eso va completamente de la mano. Y también incluso para los profesores que se sacan la mugre por hacer la pega, tienen unos espacios también laborales que son y que están en mala calidad. Eso por un lado. Totalmente. Lo otro, Michelle, y con esto cierro, yo creo que el desafío, y que es urgente, es extremadamente urgente, ver cómo mejoramos la educación en nuestro país, porque si no, en 5 años más vamos a ver consecuencias mucho más graves de las que estamos viviendo hoy en día. De hecho, Samira, yo en ese sentido soy mucho más crítica que tú. Yo creo que no estamos en crisis. Yo creo que ya, porque la crisis es, por ejemplo, el tema del estallido fue una crisis, un momento crítico. Pero ya pasamos a un momento de largo plazo. O sea, estamos desde el estallido hasta ahora en crisis. Eso ya significa que estamos en decadencia. Ya pasó la crisis y estamos en decadencia constante. O sea, para mí la diferencia de una crisis a una decadencia es que la decadencia es a largo plazo y la crisis es un momento crítico en un momento preciso, a corto plazo. Lamentablemente este país no está en crisis, sino que peor que eso está en decadencia. No sé qué opinas tú, Rubén, con todo lo que hemos comentado. Bueno, que tenemos a un grupo de estudiantes gobernando como estudiantes, que nunca se les quitó el fenómeno de la FET, el fenómeno de las marchas estudiantiles del 2011, y eso ha llevado precisamente primero a una crisis y ahora a una decadencia. El tema es que están gobernando un país y las problemáticas de gestión afectan a todo el país, nos afectan a todos nosotros. Y quisiera hacer una comparación con lo que tú decías. El 27 de febrero del 2010, nuestro país vivió uno de los terremotos más potentes en su historia y, curiosamente, la cantidad de viviendas afectadas fue muy similar a la de los incendios que ocurrieron en la región en el verano pasado. Pero ¿dónde está la diferencia? Un gobierno de gestión, un gobierno con gente a la altura de sus responsabilidades, logró en menos de 100 días, o antes que llegara el invierno, poder tener a toda la gente en vivienda de emergencia. Pero ha pasado casi un año
y un gobierno sin gestión aún está tramitando sin dar respuestas contundentes a las problemáticas, en este caso de vivienda. Por lo tanto, es un tema de gestión, es un tema de que tenemos gente incapaz que no está a la altura de sus responsabilidades como autoridades. Y tú tocaste también el tema, el caso Monsalve. Creo que es un terremoto político, es la guinda de la torta a un gobierno inoperante y un fracaso absoluto. Evidencia este caso el deterioro de la poca credibilidad que le quedaba al gobierno. Pero no solo eso, también ponen en entredicho si es que realmente en Chile nadie está por sobre la ley. ¿Qué es lo que dijo el presidente cuando Mm. Monsalve fue detenido y lo llevaron esposado? Nadie está sobre la ley fue su emblemático tweet. Pero realmente nadie está por sobre la ley. ¿Cómo es posible que, haciendo una comparación, en el caso de Valdivia, el futbolista Mago Valdivia, por una presunta acusación del mismo delito del subsecretario Monsalve, en ese mismo día es llevado preso? ¿Y qué pasa con el subsecretario Monsalve? ¿Cuántas semanas pasaron? Se pudo recluir en su departamento, acá en Viña, tuvo la posibilidad de evadir a la prensa. Por lo tanto, con mayor razón, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, en el gobierno, cada día crece. No, totalmente de acuerdo contigo, Rubén. Es terrible lo que está pasando y yo creo que al final esto le va a pegar a gobierno no solo ahora, sino que a largo plazo hasta las presidenciales y seguir, porque este caso se viene para largo, van a seguir saliendo cosas y es impresionante el mal manejo de toda la situación. Yo de verdad, como dije antes, agradezco que no nos haya tocado. Lamentablemente todavía nos queda un año más. Así que espero, porque lamentablemente hay algo que no podemos como predecir, el tema de los terremotos. Espero que no nos toque ningún terremoto de aquí a un año más, porque si nos toca con Boric, yo de verdad no sé qué va a pasar de nosotros, de verdad. Porque la mala gestión de este presidente, de este gobierno. Claramente, eh, el tema de seguridad era el problema más grande, pero claramente ahora entendemos por qué. Si el subsecretario andaba mirando las piernas de no sé quién, o sea, claramente andaba en otra. Hacía como que hacía la pega, pero no creo que la estaba haciendo bien. No sé qué te parece, Samira. Nos quedan los últimos minutos. Mira, Michelle, muy cortito. Yo creo que acá hay dos cosas que son relevantes en el caso Monsalve. Uno, las contradicciones y dos, los privilegios. Primero, cuando el jefe de gabinete sabía de Manuel Monsalve, sabía antes que el presidente. Eso nos acabamos de enterar. Dos, contradicciones no en el relato comunicacional, sino en decir la verdad. La autoridad se contradice. Y esto yo creo que acá lo más grave es que pareciera que no ha dicho la verdad. Otra cosa, ¿por qué le dieron 2 días más? ¿Por qué le permitieron renunciar en la moneda? Este es un gobierno, y como lo han señalado acá en el programa, que se hace o que se hizo llamar feminista, y si el presidente sabía, tenía que haberlo despedido y no permitirle renunciar. ¿Y cuál era la, la cuña perfecta que decían para no hacerle más daño al gobierno? O sea, es sumamente grave, uno, que haya renunciado en la moneda y que el presidente sí sabía, ¿por qué no lo despidió abiertamente? Otro tema, y en relación a los privilegios, por ejemplo, que Carolina Toá, cuando le informan que estaban investigando, le dice al subsecretario, anda al hotel Panamericano porque te va a estar investigando, y eso no le pasa a ningún ciudadano común y corriente. Y segundo, el uso del personal policial para poder acceder a información, por ejemplo, como las cámaras. Entonces acá yo creo que vemos hoy dos cosas graves. Todos los días nos encontramos con algo nuevo frente al caso Monsalve. Y esto ya es sumamente grave. Pero acá vemos dos cosas. Uno, contradicciones y dos, privilegios. Creo y es muy triste decirlo, que esto va a ir empeorando. Eh, Hay que solidarizar
y de verdad y de una manera muy genuina con la víctima. Eh, y esperar. Yo creo que hoy podemos saber más cosas. Creo que ya a las 9 de la mañana llegó para enfrentar el segundo día. Manuel Monsalve hay que ver, pero de verdad, y sé que ya quedan 10 segundos, lo que más le pido a Dios de verdad es que no sigamos viendo, Michelle, cosas tan terroríficas y tan terribles y tan ocultas como las que se están viendo en este gobierno. Totalmente. Pucha, partimos bien, lamentablemente terminamos este programa con las peores noticias. Esperemos que nuestro próximo programa no sea tan catastrófico al final, pero nada, son cosas que pasan, son las cosas que tenemos que comentar. Y bueno, darle las gracias a Samira Chaguán, a Rubén Álvarez por estar en este Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales y nos vemos el próximo martes para comentar que no alcanzamos, pero para comentar las elecciones de gobernación. Así que eso, nos estamos viendo. Muy buenas tardes a todos.